Qué privilegio realmente estar aquí en medio de ustedes nuevamente. El Señor nos concede esta bendición. Para mí es un gran privilegio, una gran bendición estar con ustedes. Y en esta mañana vamos a estar considerando un aspecto que yo en mi vida personal he estado evaluando y he estado pidiéndole al Señor que me pueda ayudar, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos difíciles donde hay tanta distracción, y para cada uno de los cristianos se nos hace difícil muchas veces permanecer, ser constantes en la búsqueda del Señor y en estar en aquello que Él nos ha llamado a hacer. Y muchas veces las pruebas y las diferentes dificultades que vienen hacen que tengamos que a veces hacer un alto para nuestras vidas y buscar en Dios la respuesta, y buscar en Dios cómo estamos, evaluarnos, autoevaluarnos y pensar definitivamente buscar en el Señor una respuesta para lo que viene. Y esta mañana vamos a compartir este tema, evaluando la edificación de mi vida personal. Vamos a hacer una revisión de un texto de la Escritura donde nos habla de tres cosas importantes que debemos de evaluar cuando estamos hablando de la edificación. Edificar es cuando nosotros estamos construyendo algo en la vida personal. Usted sabía de que como cristianos somos llamados a crecer, a tener una meta, un objetivo en Dios, el objetivo que Dios tiene para nosotros, y es el llevarnos a la imagen de su Hijo, que nosotros podamos ser transformados y cambiados. Muchas veces, al no poder evaluar o no tener una evaluación correcta de cómo estamos edificando, o si no estamos edificando nuestra vida constante, o no estamos siendo conscientes, o ¿cómo le pudiera explicar? No somos decididos a que es necesario para cada uno de nosotros edificar. Muchas veces descuidamos la edificación personal y otras veces menospreciamos la edificación que Dios tiene para con nosotros. Pero Dios quiere, hermanos, que nos evaluemos. Y el texto que vamos a estar viendo está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, lo vamos a leer. Hoy no en la presentación no vienen la mayoría de versículos, bueno, creo que solo bien, y de ahí vamos a tener que leer ahí, hermanos, en nuestro teléfono, o si tenemos Biblia, los demás pasajes que vamos a estar leyendo. Pero dice así la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, decía Pablo, es el que está hablando estas palabras, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa es la expresión que vamos a estar viendo esta mañana. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, como dice, hermanos, Jesucristo dice que es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento, hermanos? Jesucristo es lo que está abajo, ¿verdad? Y sobre este fundamento alguno edificare, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea el fuego, dice, la probará. Ya oramos, pero vamos a orar otra vez, hermanos. Señor, presentamos en esta mañana tu palabra, suplicamos la ayuda de tu Espíritu, Señor, para poder traer este mensaje. Danos entendimiento y danos la gracia, Señor, de solamente ser un portador de tu mensaje. Toca nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una imagen que les quiero enseñar que está aquí en la presentación. Hace varios meses, en el mes de febrero, en Turquía ocurrieron 2 terremotos y hubo una catástrofe que sonó a inicios de año con la destrucción de una cantidad de más de 2,000 edificios. Este es uno de los edificios que soterró a muchas personas y sucumbió ante el movimiento de la tierra. Definitivamente, cuando estuvieron analizando y observando lo que había sucedido,
es que el terremoto había sido uno de 7.8 y el otro de 7.5, pero destruyó más de 3.450 edificios y personas murieron y personas desaparecieron en medio de esto, así como vemos las diferentes edificaciones. Los códigos de construcción sísmica que utilizaron para analizar qué había pasado con estos edificios decían que el sismo no había sido como tan grande, aunque sí era un sismo de magnitud grande, como para destruir todo un país prácticamente, porque son una cantidad exagerada de edificios que sucumbieron. Pero lo que se dieron cuenta es que en la mayoría de estos edificios el fundamento y la edificación del mismo no era la correcta, no era la adecuada, y habían sido destruidos, y pues ahí podemos ver cómo quedaron. La siguiente, por favor. Entonces, en esta mañana vamos a estar haciendo un análisis del fundamento en nuestra vida y la edificación necesaria para que nuestra vida no sea como ese edificio que estaba ahí destruido, que cuando venga la prueba, que cuando vengan las diferentes circunstancias, y sobre todo, hermanos, cuando en la última parte del versículo que leíamos decía que el fuego probará lo que realmente hay en nosotros fundado. Aunque el fuego del que está hablando acá no se refiere al fuego de la prueba, sino que se refiere a que cuando el Señor venga por segunda vez, hemos de dar cuentas cada uno de nosotros de lo que hicimos con nuestra vida, cómo nos expusimos o cómo buscamos el propósito de Dios para poder crecer, y el Señor pues va a revelar todas las cosas. Pero vamos a estar evaluando estas tres cosas, hermanos, que están en el pasaje que leíamos. Consideraremos el fundamento primeramente. ¿Qué es lo que está abajo de la edificación de nuestras vidas? Esto es de manera personal y también para la iglesia, pero debemos de considerarlo. Y el otro que veremos será considerar el templo y su naturaleza, que somos un edificio según como Dios nos ve. ¿Y qué hay en ese edificio? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Y lo último es que consideraremos la edificación, es decir, el crecimiento. Dios quiere que crezcamos, que maduremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Alguien decía, y tenía mucha razón, en esta vida, hermanos, en este tiempo, en esta tierra, aquí, en este momento que vamos a vivir, no vamos a lograr alcanzar la estatura completa de Cristo, ninguno de los que caminamos en esta tierra. Será hasta que estemos con Él. Sin embargo, el propósito de Dios es que podamos ir en pos de ese crecimiento, de esa madurez, que otras personas vean que en mí hay algo diferente, vean un cambio en mí, no hacia atrás, sino que hacia adelante. Vamos a ver entonces, hermanos, el fundamento. Decía el texto que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer el versículo 11. Si tiene ahí su Biblia, por favor, acompáñenme. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice, el cual es Cristo, Jesucristo el Señor. ¿Cuáles, hermanos, son generalmente las bases o los fundamentos que la sociedad toma para sí? Fíjense que estudiando un poquito acerca de lo que la humanidad, los seres humanos, las familias que nos rodean en las colonias que vivimos, muchas veces la gente tiene algunas cosas que le llaman valores o principios sobre los que establece su vida. Por ejemplo, uno de esos valores es la familia. Usted ha oído, ¿verdad?, que la familia es la base de la sociedad. También la justicia es otro valor que la gente tiene, sobre los cuales pone los cimientos de su vida. Los derechos humanos son otras cosas que la gente toma muy en serio para poder edificar y para poder plantar su vida. Lastimosamente, muchos de estos elementos humanos son cambiantes dependiendo del tipo de sociedad, y a muchas veces han dañado porque las autoridades han hecho cambios significativos en los principios que supuestamente deberían de ser universales, y se han cometido grandes daños a la sociedad. Entonces, los fundamentos que las sociedades o que los seres humanos en su historia han establecido como principios fundamentales para el desarrollo humano realmente no son estables, se mueven, pueden cambiar de gobierno en gobierno, de nación en nación, y no es algo en lo que el ser humano
No son cosas malas, pero no son cosas en las que podemos fundamentar nuestra vida. Otra de las cosas que el ser humano ha tomado de manera histórica son los aspectos religiosos. Muchas veces las religiones o las direcciones de las personas a través de la religión han tratado de llevar a las personas a una dirección, pero también la religión en sí no es un fundamento sostenible, porque también por medio de la religión se han cometido grandes daños y atrocidades a la vida, ¿verdad? Imagínense en el tiempo de las cruzadas, en el tiempo de lo que se le llamó la Santa Inquisición. La religión llevó el estandarte de la Inquisición y mataron a cualquier persona. Había personas que decían, no, fíjese que yo soy científico, soy estudioso, y la tierra no es cuadrada sino que redonda. Esa persona la tomaban y la mataban en nombre de Dios, porque decían de que estaba alterando los principios de Dios. Y entonces, en nombre de la religión, la gente era asesinada, quemada, mutilada. Entonces, ni los principios humanos ni los principios religiosos, no estoy hablando de los principios bíblicos, sino que las religiones en sí. Imagínense la religión musulmana, que en nombre de la religión asesina. Hace poco se estaba conmemorando el 11 de septiembre, ¿verdad? Que fue cuando unos aviones chocaron contra las Torres Gemelas en Estados Unidos y causaron la muerte de miles de personas por temas o aspectos religiosos, porque ellos creían que estaban entregando su vida a Dios para morir y matar a toda esa gente, porque Dios los había mandado a hacerlo. Solo imagínense. Entonces, la religión tampoco es una base fundamental para la vida de las personas. Por eso es que nosotros, hermanos, no debemos de permitirnos que nos llamen religiosos, porque somos llamados a tener una relación con Dios y no vivir una religión basada en solamente costumbres, sino que en algo que definitivamente sea personal. Entonces, decía Pablo, no hay otro fundamento estable, no hay otro fundamento que realmente sea el primordial, sino que solamente Cristo. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Cualquier cosa, hermanos, fuera de Dios, que los humanos, que las personas tomen como un fundamento para la sociedad o para poder desarrollarnos, es cambiante, va a ser diferente y no es seguro definitivamente. No digo que sean malos los principios, son buenos, pero no podemos sostener nuestra vida sobre eso. Decía Moisés, escribiendo este texto en Deuteronomio capítulo 32, hablando acerca de Dios, decía él es la roca, decía. Fíjese, cuya obra es, como dice, hermanos, perfecta. La obra de Dios es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad es un Dios real y verdadero que no cambia, dice, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y definitivamente recto. Entonces decía Moisés, si hay alguien en quien nosotros podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza como fundamento de vida, es la persona de Dios. Y Pablo decía, Jesucristo es la roca, Jesucristo es el único fundamento en nuestras vidas. Pablo predicó en la iglesia de Corinto, eso lo podemos ver nosotros en el libro de los Hechos, no lo vamos a leer, pero Pablo estuvo 1 año y medio en la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto, hermanos, o la ciudad de Corinto más bien dicho, era una ciudad muy religiosa, muy idólatra y también muy dada al pecado y a la inmoralidad. Ahí imagínense, hermanos, que se hablaba que una persona, al ser inmoral, al ser desenfrenado, se le llamaba corintianizado o corintizado. Es decir, una persona que vivía inmoralmente le decía, tú pareces uno de Corintios, porque ellos vivían así su inmoralidad y su forma de vida liberal. Entonces Pablo llegó a predicar ahí, dice la escritura que estuvo como 1 año y medio, en el libro de los Hechos lo podemos encontrar,
en su segundo viaje misionero, y el Señor le puso esta carga por esta ciudad, y ahí se levantó una iglesia. Y habían ciertos problemas en la iglesia. Los problemas que se estaban suscitando ya cuando la iglesia estaba formada y estaba creciendo, es que muchas personas vivían todavía con aspectos de inmoralidad dentro de la iglesia. Habían entre los hermanos que ya se estaban congregando celos y divisiones. Uno decía, mira, yo soy seguidor de Pablo, y el otro decía, yo soy seguidor de Apolo. Yo les gano porque yo soy seguidor de Cristo, y los dejo pachitos a todos. Entonces Pablo veía que esto era algo de inmadurez y de pleitos entre ellos. En la cena del Señor, cuando era el día de la cena del Señor, se emborrachaban, tomaban vino y se ponían borrachos, y borrachos participaban de la cena del Señor, y habían actos inmorales dentro de la iglesia. Y esta carta donde estamos leyendo ahorita este pasaje trata de traer esta claridad y esta luz. Y Pablo decía, miren, ustedes deben de tener claro que el fundamento de su vida tiene que ser Cristo. No hay otro fundamento sobre el cual usted va a desarrollar su vida que no sea Jesucristo el Señor. ¿Cómo podemos comprender, hermano? Mire, yo entiendo lo que usted está diciendo, que Cristo es el fundamento y todo eso, pero esto, ¿cómo sucede y cómo es, hermano? ¿Me puede explicar? Claro, hermano, lo vamos a ver con mucho gusto. ¿Cómo es que Cristo, hermanos, en un determinado momento de nuestra vida se convierte en la base y la esencia? Porque eso quiere decir el fundamento. El fundamento quiere decir la base y la esencia donde una persona está parada. Usted ha oído esa expresión, ¿verdad? Que dice, yo sé dónde estoy parado. ¿Han oído esa expresión? ¿Qué quiere decir, hermano? Que alguien dice, yo estoy seguro en lo que yo creo, o seguro con mis convicciones. Es decir, el fundamento es importantísimo, hermano. Porque si nosotros no tenemos claro el fundamento, o en quién estamos parados, hermanos, vamos a caminar y vamos a movernos en diferentes situaciones. No vamos a saber hacia dónde vamos, ni quién es el que dirige nuestras vidas. ¿Cómo es que venimos nosotros, hermanos, a estar fundamentados en la persona de Cristo? Esto, hermanos, sucede en el nuevo nacimiento, en la regeneración. Cuando una persona oye el Evangelio, sucede un milagro glorioso, hermano. Muchos de nosotros hemos tenido diferentes tipos de ideas y diferentes tipos de pensamiento de la vida. Yo, imagínense, cuando tenía como 20 años, se me había ocurrido a mí que nosotros éramos un efecto de los extraterrestres, imagínense. Y yo me ponía, fíjese, a ver las estrellas y decía, no puede ser que solo nosotros estemos. Hay extraterrestres, y de repente yo veía para un lado y veía sombras y decía, no hay extraterrestres aquí, tienen que haber. Y una cantidad de ideas y de valores torcidos que cada uno de nosotros trae. Pero, hermanos, sucede que un día Cristo nos es presentado. El Señor viene a su vida, y, hermanos, como estamos hablando, no es una religión, no es una forma de ser o una forma de pensamiento, es una persona, es el creador del universo. Vamos a leer, por favor, en Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos 4:11, decía, creo que era Pedro el que estaba diciendo esto, y decía él así: este Jesús, le decía a las personas que estaban escuchando el mensaje, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser, como dice, cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la piedra angular, decía Pedro, el que creo que está hablando acá. ¿Qué quiere decir la piedra angular, hermanos? Es que en las edificaciones antiguas se colocaba una piedra en las esquinas, una piedra labrada precisamente para soportar el peso de la construcción. No tenían los estudios que se tienen ahora, pero muchas edificaciones todavía están ahí sostenidas. Entonces, en las esquinas de la edificación, o donde la edificación iba a soportar peso, las personas que construían ponían una piedra
que había sido labrada, no era cualquier piedra, sino que una piedra formada, labrada de un tamaño específico para soportar todo el peso del edificio. Muchas veces se ponía en medio de las columnas para soportar el peso de dos estructuras, que si esa piedra se quitaba, se venía la edificación. Si esa piedra no era la adecuada, que estaba bajo los fundamentos de esa casa, al haber un terremoto pasaba lo que vimos nosotros ahí. Entonces, decía acá Pedro, Cristo el Señor es la piedra reprobada. Para algunos, decía en otro texto, es un tropiezo, porque muchas personas tropiezan con los principios de Cristo, pero para nosotros, dice, es algo precioso, es el fundamento de la vida de cada uno de los cristianos. Dios, hermanos, nos da una mente nueva y cambia nuestros pensamientos y cambia todas las ideas que nosotros tenemos a través de la vida, y viene Él a ser un fundamento para nosotros, y en nosotros, hermanos, venimos a cambiar las ideas humanas, las ideas que nos habían sido quizás trasladadas de generación en generación. No sé cuántos habíamos sido religiosos de la religión tradicional y teníamos ideas y pensamientos que vagaban y iban por allá, y de repente un día vino el Señor a nuestra vida y nos trajo su palabra, nos trajo el entendimiento de quién es Dios y qué es lo que Él quiere para nosotros. Por eso que estamos hablando de la edificación, y la edificación sin su palabra no tendría ningún sentido, hermano. Pero entonces Él viene a ser la piedra, el fundamento sobre el cual empieza a caminar nuestra vida. Empezamos a entender que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, que no nacimos como algo, como un accidente de la naturaleza, sino que hay un propósito en Dios. ¿Por qué Dios le llamó a usted, hermano? ¿Por qué Dios la llamó a usted, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿Qué tiene que hacer el Señor en su vida para que usted pueda glorificarle de la manera que Él quiere ser glorificado a través de usted? No sé si lo tenemos claro. Muchas veces estamos inconscientes de eso, porque no estamos revisando el fundamento de nuestra vida, sino que vivimos, como dicen, para el día, como dicen vulgarmente, coyol quebrado, coyol comido, y así vamos viviendo el día a día. Y Dios, bien, que mucho gusto, y vamos a la iglesia, venimos, pero ¿qué es lo que el fundamento de mi vida me dice para mí? ¿Qué es lo que Él quiere en mi vida? ¿Cómo debo de caminar? ¿Cómo debo de crecer? ¿Cómo me debo desarrollar? Dice en Efesios capítulo 2 versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, lo que este texto nos dice, hermanos, es que nosotros, al venir y ser llamados a salvación, ya no somos las mismas personas, hermanos. No podemos vivir como vivíamos antes. Tiene que haber un cambio, una transformación. Le digo por qué, porque hay un fundamento. Es decir, es como que usted anduviera caminando en arenas movedizas y de repente alguien lo saca de las arenas movedizas y lo pone en una piedra. Usted no puede seguir caminando hacia las arenas movedizas. Usted no puede volver y otra vez caer en lo mismo que andaba. Tiene que pensar y meditar qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que caminar. Y eso va a depender del fundamento en el cual yo estoy establecido. Y hay una cantidad de promesas y una cantidad de la obra de Dios en su santa palabra, la cual a veces muchos de nosotros, hermanos, descuidamos grandemente. Alguien decía: mire, hermano, a mí Dios me habla a través de la oración. Y este hermano le decía: no, hermano, Dios no habla a través de la oración. En la oración nosotros le hablamos a Dios. Dios nos habla por su palabra. Al leer la palabra, Él habla a nuestros corazones estos textos para nuestra vida y nos dice qué debemos hacer, cómo nos debemos de conducir. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no evaluamos este fundamento precioso. ¿Qué implicaciones debería de tener si yo evalúo realmente el fundamento en el que soy sostenido?
Como decíamos al principio, hermanos, Dios quiere llevarnos a la imagen de su Hijo. Dios quiere que seamos transformados a la imagen de Cristo. Quiere hacer un cambio en su vida y en mi vida, que usted pueda afectar a otras personas que están en la arena movediza, que usted está parado en una roca firme, y la gente que me rodea vive en confusión, vive en esos pensamientos de los que hablamos al principio, hasta en religiones, en ideas, en pensamientos que van para arriba y para abajo, en confusiones y en cosas. Pero usted dice: no, yo estoy parado, yo sé en quién estoy parado. Yo estoy parado en Cristo, Él es mi base, mi fundamento. Pero los demás deben de ver en usted y en mí que hay algo diferente, que no somos como las demás personas, que no somos como los otros seres humanos. Lamentablemente, hermanos, en la iglesia de Corintios estaba pasando esto que decíamos al principio, que el mundo se había metido en la iglesia. Y es muy lamentable que muchas veces en la iglesia de hoy en día también la mundanalidad ha hecho perder el objetivo de estar parado o sostenido, o a saber en qué está parado una persona. Hace poco oí a alguien decir que fueron a visitar a un hermano de la congregación, de una iglesia, y cuando llegaron a la casa de la persona sin avisarle, estaba tomado. Nunca lo habían visto en ese estado, pero él en la iglesia es diferente. Y llegaron a su casa y lo encontraron alcoholizado. Y da tristeza oír estas cosas que suceden en la iglesia, con miembros de la iglesia. Pero sucede que no están las personas viendo su fundamento, sino que viviendo como el mundo vive y no sobre lo que Cristo quiere para mí. Cuando yo tenga conciencia, hermano, de que estoy parado en Cristo, mi vida va a ser diferente. Voy a caminar, o voy a tratar de caminar en los principios que Él me establezca en su santa palabra. Dios quiere, hermanos, que crezcamos. En 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice así, mire: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, les decía Pablo a los corintios, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estaba preocupado Pablo, porque era una iglesia llena de dones, llena de talentos, llena de manifestaciones del Espíritu Santo, pero los hermanos en esencia se comportaban como que no eran cristianos, se comportaban como el mundo era. No había en ellos crecimiento, hermano. No había en ellos crecimiento, hermano. No había crecimiento en ellos. Entonces había una preocupación en el apóstol. Le voy a leer un caso que usted lo ha de conocer. El niño, entregado completamente a lo que le gustaba practicar, que era jugar a la pelota día y noche, fue recibido en un prestigioso club de España. El club era consciente de su potencial, pero también de su baja estatura y que no era normal. Tras realizarle una serie de pruebas, el especialista determinó que Lionel Messi, que es un jugador de fútbol, sufría de un déficit de la hormona del crecimiento. A la edad de los 11 años, el chico medía 1,32 metros de altura y el niño promedio, o sea, él tenía la estatura de un niño de 9 años y tenía 11 años, o sea, andaba 2 años y algo más bajo de estatura. Fue entonces que se tomó la decisión de ponerlo en tratamiento para corregir el problema y ayudarle en el desarrollo como futbolista profesional. Es preocupante cuando una persona no crece, hermano, cuando una persona no se mantiene sin crecimiento. Y Pablo decía: ¿cómo es posible que ustedes están sobre la roca y en sus vidas no hay un crecimiento, sino que sus conductas son similares? Sus conductas son parecidas a las demás personas. Pero, hermanos, somos llamados a poder crecer en el Señor, a poder evaluar ese fundamento. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, hemos visto ahorita considerando el fundamento. Y en resumen, lo que quiere decir esto, hermanos, es que si yo soy cristiano, si yo estoy establecido en la persona de Cristo, Dios quiere que yo crezca espiritualmente, que haya un desarrollo de mi vida en el Señor. Y si no está viendo este desarrollo y mi conducta
Porque fíjense que aquí en la iglesia todos nos vemos lindos y santitos, pero la conducta es afuera. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo nos ven las demás personas? Afuera, donde nos desarrollamos. Entonces, si esto no está siendo así, entonces hay un problema en mi vida. Estoy descuidando la edificación personal. Me quedé solo con 2 ladrillos y ya debería de llevar 8 ladrillos puestos, pero solo un ladrillo y el ladrillo ya se soterró. Pero hay esperanza, hermanos. En Cristo hay esperanza. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, es considerando el templo y su naturaleza. O sea, considerando lo que Dios, cómo Dios nos ve siendo hijos de Dios. En 1 Corintios 3, versículo 9, que es uno de los pasajes que estamos viendo, decía así el apóstol Pablo: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Dice, edificio de Dios. Dios nos ve, hermanos, como un edificio, como una labranza, como un lugar donde el Señor ha plantado algo y Él espera que en nuestras vidas haya algo diferente. La labranza de Dios, hermanos, el edificio que Dios está formando, es una forma como nosotros podemos ver el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Fíjese que en la antigüedad, usted ha leído los pasajes del Antiguo Testamento, Dios se manifestaba a través de una nube. Dice que venía esta nube sobre el tabernáculo y se mostraba la gloria de Dios. Y las personas tenían miedo de acercarse ahí donde Dios se manifestaba en el tabernáculo. Y el sacerdote, dice los textos del Antiguo Testamento, que solo podía entrar una vez al año a ese lugar para poder ministrar delante de Dios y traer los pecados del pueblo y los suyos propios. Pero Dios, a través de la historia y de todo lo que nosotros vemos en la Biblia, se ha dejado ver, y su deseo ha sido habitar en medio de su pueblo. Y en el nuevo pacto que se conoce en las Santas Escrituras, hermanos, Dios establece una promesa, y es que Él va a habitar en medio de los que Él ha llamado. Si me acompaña por favor en Ezequiel capítulo 37, versículo 26. Ezequiel capítulo 37, versículos 26 al 28. Y dice así: esta es parte de las promesas de Dios y el nuevo pacto de Dios para con su iglesia. Dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario, como dice, entre ellos de vez en cuando. No, dice para siempre. Versículo 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hermanos, Dios ha prometido vivir en medio de su pueblo. Ya no se acuerda, incluso en la religión, ¿verdad? Uno iba a catedral o uno iba a una iglesia y uno sentía como que ahí había algo, ¿verdad? Y uno guardaba respeto en ese lugar. Yo no sé si escuché y será real esa historia, pero yo creo que en Esquipula, o algo así, hay un lugar donde uno entra a una iglesia y cuando sale no puede salir de espaldas. No sé si es verdad eso, de que tiene que entrar, pero al salir tiene que salir así como caminando para atrás, porque no puede darle espalda al santuario. Algo así escuché, no sé si será, qué tan real será. ¿Ah? Por tradición, pero la gente piensa que Dios está ahí, que Dios habita en lugares sagrados, ¿verdad? Que si usted va a un lugar, por ejemplo, yo estaba viendo, yo no tengo nada en contra de la gente que va a Jerusalén. Mucha gente va y ha de ser muy bonito ir a esos lugares, pero hay gente que, fíjese, que ya se bautizó y se vuelven a bautizar ahí en el Jordán de años, porque dice: me voy a bautizar donde se bautizó Jesús. Hay gente que ya se casó y se van a casar allá donde fueron las bodas de Canaán, y les cobran, ¿verdad? Porque ahí les cobran por casarse ahí. Pero la persona, tenemos esa idea que como que el lugar tiene algo de Dios, que encierra algo
tiene una cuestión mística, y ahí está el Espíritu y todavía permanece. La Biblia dice que Dios prometió que Él iba a habitar con su pueblo, en medio de ellos, para siempre. Imagínense qué precioso. Dios habitando en medio de nosotros. Y es por eso que esto es bien delicado cuando nosotros tenemos que evaluar el templo, lo que nosotros somos, hermano. Porque vea este versículo, por favor, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. No sabéis, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, como dice, hermano, mora en vosotros. Fíjense que esto, hermanos, es bien fuerte y bien delicado, porque uno lee este texto, pero como muchas veces no tenemos la conciencia de la persona de Dios y la presencia del Espíritu Santo, o sea, no creemos. Muchas veces uno se cree cristiano porque lee la Biblia y va a la iglesia, pero eso es bien religioso. Cualquier religión lo hace. La diferencia del cristianismo es que uno está cimentado en la roca por el nuevo nacimiento, y, hermano, el Espíritu de Dios vive en los cristianos. El Espíritu Santo, yo no me lo he inventado, hermano, no me vea así. Aquí dice que el Espíritu de Dios mora dentro de su corazón. Es decir, hermanos, ¿por qué le digo que es bien delicado? Porque el Espíritu Santo ve lo que usted ve. El Espíritu Santo oye lo que usted oye y dice. El Espíritu Santo está ahí en el lugar donde usted está y entiende lo que usted razona y lo que usted piensa. Esto no es así, hermanos, que mire, que vino a la iglesia y aquí estaba Dios, ¿verdad? Y se fue usted para su casa y le dijo: Dios, Señor, nos vemos. Ahí el otro domingo regreso, o el otro miércoles. No sucede así, hermano. Vea otro texto, por favor, ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Fíjese que las dos veces que hace esta pregunta el apóstol Pablo, les pregunta a los cristianos como que los cristianos no lo supieran. ¿Por qué? Porque los corintios estaban viviendo como no cristianos, aunque asistían a las reuniones, pero su forma de vida era como que no estaban conscientes de esto. Vea el versículo, capítulo 6, versículo 19, dice así: o ignoráis, en la otra era, y no sabéis, ¿verdad? O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, decía él. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia muchas veces, hermanos, a ignorar, a no estar consciente que Dios vive en mi vida, que Él está aquí conmigo. Yo no lo dejo ahí en la iglesia. Él no vive en un templo en paredes como esta, vive en mí. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando yo creí en Él, cuando fue puesto en mi vida el fundamento. El Espíritu Santo vino a vivir en mí. Muchas veces, hermanos, como les digo, es una llamita tan pequeña en nosotros, y otras veces puede ser un fuego muy intenso en nuestras vidas. Pero Él mora ahí en nosotros, y va a depender de cómo nosotros edificamos nuestra vida, que el Espíritu Santo esté en mi vida manifestándose de una manera más gloriosa, o que de plano esté reducido a un humito, así que como aquel, a veces nosotros hemos tenido ahí en la casa que nos hacemos así carne asada, ¿verdad? Ahí les voy a invitar un día, pero hacemos carne asada. Y entonces, después de que ya no está la carne, queda el carbón ahí. Entonces viene uno y le echa un montón de agua para que se apague. Y a veces he llegado yo en la tarde, más tardecito, y ha quedado un carboncito ahí, fíjese. Y uno mira que está echando humo. Algunas veces, lamentablemente, en nuestras vidas, hermano, el Espíritu Santo es un pequeño carboncito que apenas echa humo. Y no es un fuego que consuma a una persona por la persona de Dios y por los propósitos de Dios, porque no estamos edificándonos correctamente. Pablo le decía: y no saben que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué haría usted, hermano, si
yo no sé los que hemos trabajado en áreas donde nos tienen que supervisar. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos a alguien que anda con nosotros a la par supervisando todo lo que hacemos? Sería bien incómodo, ¿verdad? Hey, déjame, ¿verdad? Quítate, ya andate, déjame hacer aquí, chica, en la computadora. Ajá, ¿y ahí qué estás viendo? No, deja, quítate, ¿verdad? No veas esto, por favor. Solo yo lo quiero ver. Y esa llamada, ¿quién se la va a hacer? Quiero ver. ¿Quién te está llamando? ¿Y por qué te llaman a esta hora si es una hora de trabajo? Pues yo creo que uno se pondría bien nervioso, ¿verdad? Porque me están va a deber todo lo que yo hago. Pero mire, el Espíritu Santo quizás no nos supervisa de esa manera, porque Él es puro. O sea, el Espíritu Santo es no sé cómo explicarle, pero tan sensible, tan amoroso con nosotros, que solamente que nosotros le dejemos a Él y crezcamos en Él, Él nos va a guiar y nos va a poner su sentir en nuestro cuerpo. De otra manera, Él permanece ahí, esperando que nosotros crezcamos en Él. El Espíritu Santo viene a nosotros, hermanos, cuando somos nacidos de nuevo. Así le decía el Señor ¿cómo se llama este Señor? A Nicodemo, ¿verdad? Le decía, el Espíritu va por donde quiere y no sabes para dónde va, pero ahí está. Él hace esa obra misteriosa en el corazón de las personas y viene a nuestra vida. Vea por favor Santiago capítulo 4 versículo 5. ¿O pensáis, dice Santiago, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Imagínense, aquí hay una expresión muy importante, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos quiere para Dios. Él nos anhela a nosotros, anhela que nuestros pensamientos estén enfocados en el Señor. Lastimosamente, nuestros pensamientos van a estar enfocados de lo que nosotros nos alimentamos, hermano. Si yo me alimento de cualquier cosa, llena mi corazón, cualquier cosa que no sea la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a poder hacer mucho en mí. Fíjense. Es poco lo que va a poder rascar, va a ser ese humito ahí que está saliendo, porque mi alimento, mi vida no está enfocado en lo que Él quiere, porque Él me anhela para Él. Él me quiere guiar, Él me quiere llenar, Él me quiere usar, Él me quiere dirigir, Él quiere darle propósito a mi vida, Él me quiere hacer feliz en medio de las pruebas, Él quiere que yo pueda ser de bendición para otros, el que yo dé un consejo sabio para otros. Pero ¿y cómo me va a usar el Señor si yo no vengo a su palabra, no estoy en su voluntad ni en su propósito? Entonces, por eso es que estamos revisando, hermanos, que tenemos un fundamento que es Dios. Como cristianos no hay otro, hermanos, no hemos sido rescatados para otra cosa que no sea para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y tenemos, hermanos, en nuestra vida la persona del Espíritu Santo morando en nosotros 24/7. Él no se va, hermano. El Espíritu Santo, hermano, siempre ha demostrado a través de la Escritura, porque hay hasta idea, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es como un poder nada más de Dios que de repente se manifiesta y ya después el Espíritu se va. Se fue el Espíritu Santo a saber para dónde se fue, pero ya no está aquí. La Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice que el Espíritu viene a morar en las personas. Lo que sucede es que nosotros lo podemos contristar si pecamos. Vea conmigo, por favor, en Efesios capítulo 4. ¿Por qué no hay una manifestación, una expresión del Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué usted dice, hermano, y la Biblia dice ahí que el Espíritu vive en mí, pero yo no lo veo, yo no veo esa manifestación del Espíritu de Dios en mí? Vea Efesios capítulo 4, versículo 25. Ese no lo traigo aquí anotado, pero lo vamos a leer. Por lo cual dice, desechando la mentira, fíjese, lo que apaga el Espíritu Santo en nosotros se llama pecado. La práctica del pecado apaga. O sea, ese carboncito se va, usted le va echando más agua para que ya no eche humo. Dice, fíjese, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No mentir, ¿verdad? Porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis, es decir, no vivir enojados, solo molestos, enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice, no hurte, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué serán las palabras corrompidas, hermanos? ¿Qué creen ustedes que son? Malas expresiones, malas palabras, que algunas personas dicen. Aquí nadie dice malas palabras, no creo yo. Pero si hay malas expresiones, mire lo que sucede: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al oyente. Vea el versículo 30, todo esto va amarrado, hermano, todo esto va hilado. ¿Qué sucede si yo miento? ¿Qué sucede si yo digo malas palabras? ¿Qué sucede si yo robo? ¿Qué sucede si yo todo lo que me enojo, vivo solo enojado? Versículo 30. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Después dice que se quite de ustedes también la amargura. ¿Por qué yo no veo la obra del Espíritu Santo que vive en mí? Por lo menos en mi vida personal, hermanos, cuando ha abundado la carnalidad y el pecado en mí, casi no, es un humito que apenas. Yo debo de estar consciente que Él vive en mí, hermanos. Amén, hermano. Amén. Él vive en nosotros y Él nos cela, nos ama, nos quiere para Él, nos compró. Imagínense que nos buscó. ¿Quién es la persona, no voy a decir más mayor, pero la persona mayor de aquí de este lugar? ¿En qué año nació, brother? En el 40. ¿Y usted, brother? Vaya, imagínese. Fíjese lo que le voy a decir. Dios no esperó hasta 1940 para escogerlo como su hijo. Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ahora ya no se diga lo que estamos más hipotes como yo. Bueno, 41. 25. Me caigo aquí, ni pararme puedo. Pero mire, hermano, Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió con todos los defectos que tenemos habidos y por haber, con todos los pecados que hemos practicado, no importa cuáles sean, pero Él lo buscó a usted y a mí, a pesar de todo eso, hermano, para vivir en usted y morar en usted y hacer la imagen de su Hijo en usted, en su vida, no para que sea como el mundo es. No para que viva y diga las palabras que el mundo dice y tenga los valores y los fundamentos falsos que el mundo tiene, sino que para que usted viva fundamentado en la persona de Cristo, en lo que Él ha hecho. Amén, hermanos. Alguien ha dicho: mire, hermano, yo estoy amolado porque a mí el Espíritu Santo ya está apagándose, brother. Ya no me sale nada. No lo hallo ahí. No lo encuentro. Un hermano de apellido Chambers, fíjese que él escribió un libro hace bastantes años atrás. Y él dijo que la forma como nosotros podemos dejar de amar al mundo, porque el problema es que nosotros llegamos a amar al mundo. Al amar al mundo, nos enfriamos como cristianos. Apagamos y contristamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tan puro, hermano, que con nada lo contristamos, solo con decir malas palabras, imagínense, y no confesarla, sino que digo y aquí está conmigo, ¿verdad? Veo y ahí está conmigo el Señor. Híjole, entonces sea chica, ¿verdad? Sí, ya, a ver. No me ama a mí, ¿verdad? Decir, ¿verdad? No me valora que aquí vivo con Él. Y Él, entonces decía este hermano que mire, ¿cómo usted puede hacer para dejar de amar las cosas que ama y amar al Señor? ¿Sabe cómo decía el hermano? Él hizo este principio, o él desarrolló este principio: el poder expulsor de un bien mayor. Es decir, no es queriendo dejar al mundo que voy a encontrar a Dios, fíjese.
No es dejando de hacer las cosas que hago que yo voy a empezar a amar a Cristo, porque ese amor no está en mí. Sino que este hermano lo que dice es que yo debo de empezar a buscar a Dios de a poquito, constante, a leer, a orar y a buscar. Y dice ese hermano, según los principios bíblicos, que van a empezar a despertarse en nosotros deseos que antes no habían por Dios. El carboncito es como que usted lo empieza a soplar, ¿verdad? Para asar la carne, lo soplamos, va a empezar a echar un poquito más de fuego. Y ese va a ser y va a ir creciendo y creciendo. No es dejando de hacer las cosas que hacemos que vamos a buscar a Dios, sino que usted busque a Dios, búsquelo en lo poquito, fielmente, y el Señor va a ir ayudándole a que las cosas, como dice, alza tus ojos a Cristo, lleno de gracia y verdad, y lo terrenal, dice ese canto, sin valor, será a la luz del glorioso Señor. Entonces, hermanos, somos llamados a considerar, y lo último que vamos a ver, hermanos, rápidamente, que somos llamados a evaluar y considerar la edificación en nuestra vida. Decía Pablo, porque si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual se hará manifiesta, porque el día la declarará. Hermanos, somos llamados a ser edificados, y muchos comentaristas hablan acá que la edificación y la sobreedificación son responsabilidades del cristiano. O sea, nosotros recibimos la palabra por medio de los pastores, pero también somos responsables de ver cómo nosotros sobreedificamos nuestra vida y la vida de otros, la vida de las otras personas. No debemos de esperar, digamos, que solamente que me den, sino que yo debo de buscar, y hay muchas herramientas de cómo yo puedo ser edificado y cómo yo puedo buscar. Pero menciona dos tipos de elementos que no se sostienen, que se queman, que se destruyen, y otros que son más firmes y más permanentes. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida, hermano? Muchas veces estamos dejando de lado la búsqueda de la palabra de Dios y no estamos viniendo a su palabra constantemente y no somos edificados. Vea por favor conmigo, solo vamos a ver 2 versículos más, hermanos, en el Salmo 119. Vamos a leer todo el Salmo. No, vamos a leer el versículo. Vamos a memorizar ahorita el Salmo. Vamos a leer el versículo, por favor, 33 al 37. Bueno, yo aquí lo tengo. Dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré con todo corazón, de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina, Señor. Vea lo que decía el salmista: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame, le decía él, en tu camino. Despiértame, Señor, a ti. Esto es el clamor, imagínense, hermanos, de los salmistas. Hermano, esto clamaban los salmistas: Señor, atráeme. Señor, el mundo es atractivo, pero tú llévame a ti. Yo te necesito. Eso, hermanos, no lo vamos a poder hacer si no venimos a su palabra. Esto no ocurre como algo así milagroso, que un día desperté y ya quiero buscar a Dios. ¡Qué barbaridad! Este milagro me pasó ese día. No, hermano. Somos llamados a venir a su palabra y a pedir de todo corazón: Señor, esto yo no lo tengo, despiértame, llámame, abre mi corazón, abre mis ojos para verte a ti, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Te necesito, Señor, estoy reseco. Tu espíritu en mí, Señor, casi se apaga. Mira, digo cosas y hago cosas y no siento nada. Te necesito, Señor. Ayúdame, me estoy muriendo por dentro. Despiértame. Despierta mi ser, Señor, para amarte,
para buscarte. Finalmente, hermanos, una cosa tan valiosa y tan importante, que es el regalo de poder congregarnos libremente. Yo hace poquito estaba pensando y recordándome, mire, muchos tenemos motivos para no ir a la iglesia. Muchos tenemos diferentes motivos, a veces son motivos que realmente son válidos, ¿verdad? No fui porque, mire, hermano, estaba operado, ¿verdad? Tenía COVID, fíjese, y no, ni modo que voy a ir a contagiar a todos, ¿verdad? Estaba así. Pero yo me estaba tratando de recordar y pensar así voluntariamente, que yo diga, no, hoy no voy a ir a la iglesia porque me siento cansado. Y no es de hacerlo religiosamente, ¿verdad? Porque estamos buscando ser edificados, hermano. Que la palabra de Dios hable a mi vida y produzca cambios. Pero uno debe, ¿cuántas veces usted ha fallado a la iglesia desde que el Señor le llamó hasta este día? Que usted haya dicho, yo no voy a ir ahora, fíjense que me duele aquí, y yo, de poquito, hermano, llega, no, mejor ahí, voy a llegar el otro domingo. Y pues pasó ese domingo, no, fíjese que tengo que ir al súper, no voy a poder ir. Y hermano, fíjese que el dejar de congregarse se hace costumbre. Después ya no cuesta. Decía por acá el escritor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, versículo 24, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más aún cuando veis que aquel día se acerca. Dice el escritor a los Hebreos que el dejar de congregarse se puede hacer una mala costumbre, de ya no ir y por cualquier razón, no, si hoy me duele aquí, mire la uña, ya no voy a ir, otro día. Y así pasan los años, los meses, y no crecemos, hermano. ¿Por qué será? Estamos viviendo tiempos donde la edificación personal, de verdad yo se lo digo de manera propia, por mi propia vida y experiencia, es necesaria. No nos podemos quedar solo con lo que hablaron el domingo. Nos vamos a morir, hermano. Estamos expuestos a tantas cosas. Yo quiero enseñarle un cuadrito que está aquí. Este cuadro, este estudio lo hicieron, híjole, no lo va a ver, ¿verdad? Este se llama la influencia de la televisión en las personas. Fíjese que este estudio lo hizo un psicólogo, pastor y consejero de España, un hombre muy entregado al Señor. Hizo un estudio, hizo un escrito de diferentes cosas que la televisión estaba haciendo en la familia de aquel entonces. Fue hace algunos años atrás. No teníamos celulares como hoy. Pero yo quiero que usted vea cómo se veía la televisión creo que esto fue hace como unos 20 años quizás. No había tanto internet, no teníamos el televisor, el celular, que lo andamos para todos lados, no existían redes sociales. En ese estudio no habla de las redes sociales, pero dice así, mire, influencia positiva de la televisión. Fíjese que aquí va la televisión, le digo, la televisión, pero usted conecte con otras cosas que ahora nosotros tenemos que son más adictivas. Es la televisión, ¿verdad? Positivo, decía él. Es un instrumento formidable de información. O sea, a través de la televisión, decía él, o a través de los dispositivos, nosotros conseguimos información. Somos informados de una manera exagerada, ¿verdad? Que una noticia pasa en otro lado y nosotros en minutos la
o segundos ya la conoce. Bueno, de hecho cuando va a temblar, ¿verdad? No sé cuántos de los teléfonos de ustedes les vibra y al rato tiembla, ¿verdad? O sea, imagínense que hasta dónde hemos llegado de tecnología. También otra cosa positiva de la televisión es un alto potencial pedagógico y terapéutico. O sea, las personas usted puede conocer otro país a través de imágenes en un televisor, que quizás nunca va a ir, ¿verdad? Yo no sé si va a ir, o conocer, digamos, historia de las civilizaciones, que lo ven, conocimiento, ¿verdad? Que no lo vaya a dar, quizás usted quiera conseguir un libro, que no lo haya. Ahora, como le dicen, San Google, ¿verdad? Uno busca en Google y ahí googlea y pone lo que uno quiere encontrar. Incluso a veces uno anda, entonces decía, hasta dónde puede llegar la mente de uno, ¿verdad? Que nosotros usamos esto, pero uno anda en la casa buscando algo y uno quisiera poner algo en Google para que le diga dónde está lo que uno anda buscando, ¿verdad? Porque uno haya muchas cosas ahí y la mente ya está muy bien mal. Pero también la televisión en aquel entonces era un instrumento de distracción, ¿verdad? Ay, vengo estresado y voy a ver el partido, y ahí se me olvidaron todas las penas, y son cosas buenas, no son cosas malas. También dice que la televisión es como un antibiótico que produce beneficios en dosis adecuadas, por la vía adecuada y en momentos adecuados. O sea, si una persona no lo usa constantemente, puede ayudarle, ¿verdad? Hay personas que están pasando diferentes situaciones, o para enseñarle a otras personas, y pudiera la televisión traer estos beneficios. Pero decía él, vamos a leer la influencia negativa que tiene la televisión. Ya no se diga los aparatos electrónicos que tenemos ahora. Decía él, influencia negativa, la televisión es una forma pasiva de ocio que afecta al niño como al adulto, atrofiando su creatividad e imaginación. Las personas dejan de leer y dejan de tener criterio, y se automatiza al individuo y no le estimula a pensar. Una persona que pasa tiempo en el televisor deja de pensar, solo se carga de ver, deja de leer. Las personas ya no leen. Hoy con los dispositivos ya no leemos, ya no leemos un libro, por ejemplo, solo leemos frases. ¿O no le pasa a usted, si usted usa los medios electrónicos, uno lee un resumen de un libro y no lee un libro o un audiolibro, ¿verdad? Yo busco el libro resumido, si está en una página mejor, ¿verdad? Solo que me diga qué dice, ya no lo quiero leer todo el libro que tiene 500 páginas, pues si me lo dan una, ahí entendí todo el libro. Ya no leemos, nos hacemos personas sin capacidad de pensamiento, sin criterio. Decía también, genera un estado absorbente e hipnótico. El tiempo es consumido frente a la televisión y termina afectando otros hábitos como dormir, leer, caminar, practicar deporte. Hay personas, hermanos, que pasamos horas en la televisión. Le digo horas hasta que amanece, viendo Netflix, viendo lo que sea, y pasa el tiempo, y cuando sentimos pasaron horas viendo una serie, y las series lo dejan a uno así como en capítulo, a uno no, ya no la voy a ver, uno más, dice uno, 2 de la mañana, uno más, pero 3 de la mañana me voy a acostar porque ya ni entiendo lo que están hablando ahí, porque absorbe. Dice que es una hipnosis. También el televisor altera la vida familiar, alterando la comunicación y la relación familiar. Muchos se sientan a la mesa a la hora de comer con la televisión encendida sin platicar entre sí. Esto era la televisión. O sea, ponemos la mesa y las noticias, y nadie habla, todos oyendo o con la tele enfrente. Y dice él de que en el tiempo cuando no había mucha televisión, todos se sentaban a la mesa a platicar y a contar cómo les había ido en el día. Los papás les preguntaban a los niños. Ahora, hermano, incluso existen lugares, ¿verdad? Existen familias que a su hijo le ponen el televisor en su cuarto, y los hijos tienen televisor ahí, ya no bajan ni a comer, ahí pasan encerrados. Ya no se diga con el celular, ¿verdad? El muchacho o la muchacha agarra su teléfono y se encierra en su cuarto, y quién sabe qué y uno lo viene a ver hasta 2 días después, ¿verdad? Ya ni, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo era? ¿Verdad? Ya tú te había visto. Y estamos siendo atraídos por estos
por ese tipo de cosas. Y lo último es que la televisión manipula y seculariza al creyente, o sea que lo hace insensible a las cosas de Dios por la cantidad de tiempo. Y como les digo, esto habla de la televisión, ya no se diga de los aparatos electrónicos. Pero hermanos, en conclusión, somos llamados a evaluar nuestra vida, a qué nos estamos exponiendo. O sea, Dios quiere que seamos edificados a la imagen de su Hijo. Dios quiere formar a su Hijo en mí, quiere obrar en mi vida. Y en mi corazón debe haber una disposición a lo que el Señor quiere hacer para mí, pero yo voy a comportarme, o voy a vivir, o voy a hacer de la forma de lo que yo me estoy alimentando. Si yo vivo con las cosas del mundo, con lo secular del mundo, a través de la televisión o de lo que suceda, y a eso le doy horas y horas y horas o cualquier cosa, y no a la palabra de Dios, entonces yo no voy a poder crecer. Yo sé que hay otras cosas que también pudieran ser importantes, ¿verdad? Cosas del trabajo, que yo le dedico a mi trabajo, y está bien, ¿verdad? Son cosas loables y muy, muy importantes, muy buenas. Sin embargo, no me van a ayudar a crecer para con Dios. Entonces yo tengo que priorizar. Si Cristo es mi fundamento, si el Espíritu Santo mora en mí y me cela y me anhela, y hay un propósito en Dios en mi vida, yo debo de disponerme a que el Señor haga una obra en mí para poder ser edificado. Si yo estoy faltando a las reuniones, no estoy poniendo mi corazón para lo que el Señor quiere hacer. Si yo no leo las Escrituras, si yo no busco al Señor, no voy a poder crecer. Y voy a seguir como Leo Messi cuando era así chiquito, ¿verdad? Que no hacía nada, pequeñito hacía el niño, mira, y no crecía. Y voy a seguir siendo una persona que no va a afectar a los demás. Quisiera invitarlos a ponernos en pie, hermanos. Esto es bien personal, fíjese, bien personal. Solo usted y el Señor sabe cómo usted está ocupando su vida y qué importancia le estamos dando a la edificación, qué importancia le estamos dando al Señor en nuestros corazones. Hay un canto que dice: escudriñemos nuestros caminos. Permitámosle al Señor, hermanos, que Él nos escudriñe. Mire, si usted oye esta palabra y usted se va y sigue igual, es como aquel que se mira en un espejo, dice la Biblia, y ve su cara y ve que no está bien, pero se va y dice: no importa. Pero si hay áreas en su corazón que usted tiene que entregarle al Señor, tiempo que usted está perdiendo y no le ha entregado al Señor en esta mañana, hermano, arrepintámonos, vengamos en arrepentimiento. Es lo único que nos puede cambiar, con estar conscientes que el Señor vive en nosotros y que quizás lo estamos entristeciendo con nuestra conducta, con lo que vemos. Él pagó un precio por usted y es su sangre. Dio su vida por usted y por mí. Y nosotros no podemos pagarle de otra forma sino que con nuestra vida. Así que mientras cantamos este canto, escudriñemos nuestros caminos. Yo le pido por favor, hermano, que se lo suplique al Señor: escudriñame, Señor. Conoce mi corazón, pruébame. Perdóname si yo he andado haciendo este camino, Señor, alejándome de ti, no siendo edificado, no valorando la edificación. En el nombre de Jesús.